Muy buenas tardes, tutor y compañeros. Mi nombre es Santiago Martínez Llano, pertenezco al grupo 155 de la materia Biología Celular y Molecular de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El tema que vamos a tratar en esta presentación va a ser las biomoléculas orgánicas. Son moléculas con estructuras a base de carbono y son sintetizadas solo por los seres vivos. Podemos dividirlas en 5 grupos, como son los lípidos, los ácidos nucleicos, las vitaminas, las proteínas y los glúcidos. Carbohidratos, también llamados hidratos de carbono, son uno de los principales nutrientes en nuestra alimentación. Estos nos ayudan a proporcionar energía al cuerpo. Se pueden encontrar 3 principales tipos de carbohidratos en los alimentos como azúcares, almidones y fibra. La función principal de los carbohidratos es el aporte de energía al cuerpo. Representan el combustible necesario para que el cerebro y los músculos rindan a lo largo del día. Pero no todos los carbohidratos son iguales. Se clasifican en 2 grupos de acuerdo a la estructura química del alimento y la rapidez con la que se absorbe el azúcar. Tipos de carbohidratos. Están los simples y los complejos. Los carbohidratos simples son los que se digieren rápidamente y pasan al torrente sanguíneo en pocos minutos, como por ejemplo los dulces, los pasteles, la gaseosa y el azúcar. En los carbohidratos complejos tardan más en absorberse, de modo que la elevación de glucosa en la sangre es más lenta y progresiva. Además ponen a disposición del organismo un combustible de larga duración. Los carbohidratos complejos contienen la mayoría proteínas, minerales, fibra y vitaminas, como por ejemplo las legumbres, los cereales integrales y las verduras como el brócoli y la espinaca. Lípidos. Los lípidos son biomoléculas orgánicas formadas básicamente por carbono e hidrógeno y generalmente también oxígeno, pero en porcentajes mucho más bajos. Además pueden contener también fósforo, nitrógeno y azufre. Es un grupo de sustancias muy heterogéneas que solo tienen en común estas 2 características. La primera es que son insolubles en agua y la segunda es que son solubles en disolventes orgánicos como el éter, cloroformo y benzeno. Los lípidos desempeñan 4 funciones. La primera es la función de reserva, que son la principal reserva energética del organismo. La segunda es la función estructural, que forman las bicapas lípidas de las membranas. La tercera es función biocatalizadora. En este papel los lípidos favorecen o facilitan las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Y la cuarta es la función transportadora. Es el transporte de los lípidos desde el intestino hasta su lugar de destino. Se realiza mediante su emulsión gracias a los ácidos biliares y a los proteólicos. Clasificación de los lípidos. Los lípidos se clasifican en 2 grupos, que es los lípidos saponificables y los lípidos insaponificables. Los lípidos saponificables se dividen en 2, que son los simples y los complejos. En los simples están así glicéridos y los ceridos. En los complejos están los fosfolípidos y los glucolípidos. En el segundo grupo, que son los lípidos insaponificables, tenemos el terpeno, los esteroides y las prostaglandinas. Lípidos saponificables son los que contienen ácidos grasos en sus moléculas y producen reacciones químicas de saponificación. A su vez, los lípidos saponificables se dividen en 2. Lípidos simples son aquellos lípidos que solo contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Estos lípidos simples se subdividen a su vez en aciglicéridos o grasas. Cuando los aciglicéridos son sólidos se les llama grasas y cuando son líquidos a temperatura ambiente se llaman aceites y ceridos o ceras. Los lípidos complejos son los lípidos que además de contener en su molécula carbono, hidrógeno y oxígeno, también contienen otros elementos como nitrógeno, fósforo, azufre u otra biomolécula,
como un glúcido. A los lípidos complejos también se les llama lípidos de membrana, pues son las principales moléculas que forman las membranas celulares, fosfolípidos y glucolípidos. Los lípidos insaponificables se denominan insaponificables porque no contienen ácidos grasos en su composición. Por ello no pueden realizar la acción de saponificación, es decir, no pueden formar jabones. Son los terpenos, esteroides y prostaglandinas. Los terpenos se encuentran en la mayoría de veces en los vegetales o alimentos verdes. Los esteroides son lípidos que derivan del esterano. Comprenden dos grandes grupos de sustancias, esteroles, como el colesterol y la vitamina D, y la dos son las hormonas esteroideas, como las hormonas suprarrenales y las hormonas sexuales. Las prostaglandinas son lípidos cuya molécula básica está constituida por 20 átomos de carbono, que forman un anillo ciclopentano y dos cadenas alifáticas. Las funciones son diversas, entre ellas destaca la producción de sustancias que regulan la coagulación de la sangre y cierre de las heridas. Ácidos nucleicos. Son compuestos orgánicos de elevado peso molecular, formados por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Cumplen la importante función de sintetizar las proteínas específicas de las células y de almacenar, duplicar y transmitir los caracteres hereditarios. Los ácidos nucleicos, representados por dos, el ADN y por el ARN, son macromoléculas formadas por la unión de moléculas más pequeñas llamadas nucleótidos. El ADN es un ácido que dispone de la información genética que permite el desarrollo y el funcionamiento de los seres vivos y también de algunos virus. Es decir, gracias al ADN se desarrollan las características biológicas de un ser y las células pueden recibir las instrucciones para poder desplegar sus funciones satisfactoriamente. Asimismo, se encarga de la transmisión de la herencia genética. Su gran importancia es el almacenamiento a largo plazo de la información que ostenta. Por su parte, el ARN se encuentra tanto en las células procariotas como en las eucariotas y en algunos virus. Despliega varias funciones, entre ellas la síntesis proteica. Como el ADN no puede actuar solo, necesita del ARN para transmitir la información esencial durante la síntesis de las proteínas. Por esta cuestión es más versátil que el ADN. Aquí en la imagen podemos observar el ADN y el ARN. Las proteínas son moléculas formadas de aminoácidos que están unidos por un tipo de enlaces conocidos como enlaces peptídicos. El orden y la disposición de los aminoácidos depende del código genético de cada persona. Todas las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y la mayoría contienen además azufre y fósforo. Las proteínas suponen aproximadamente la mitad del peso de los tejidos del organismo y están presentes en todas las células del cuerpo, además de participar en prácticamente todos los procesos biológicos que se producen. Funciones de las proteínas. Las proteínas desempeñan un papel fundamental en el organismo. Son esenciales para el crecimiento, gracias a su contenido de nitrógeno, que no está presente en otras moléculas como grasas o hidratos de carbono. También lo son para la síntesis y mantenimiento de diversos tejidos o componentes del cuerpo, como los jugos gástricos, la hemoglobina, las vitaminas, las hormonas y las enzimas. Estas últimas actúan como catalizadores biológicos, haciendo que aumente la velocidad a la que se producen las reacciones químicas del metabolismo. Asimismo, ayudan a transportar determinados gases a través de la sangre, como oxígeno y el dióxido de carbono, y funcionan a modo de amortiguadores para mantener el equilibrio ácido-base y la presión oncótica del plasma. Las funciones más específicas son la de los anticuerpos, un tipo de proteínas que actúan como defensa natural frente a posibles infecciones o agentes externos. El colágeno, cuya función es resistente
lo hace imprescindible en los tejidos de sostén o la miosina y la actina, dos proteínas musculares que hacen posible el movimiento. Las funciones de la proteína están la función estructural, que es el colágeno, la función del movimiento, que es la actina y la miosina, la función inmune, que son las células defensivas, la función hormonal, que es la hormona del crecimiento, la función digestiva, que son las enzimas digestivas, y el transporte de nutrientes, que es la hemoglobina. Muchas gracias por su atención. Con esto damos fin a la